vamos a contaros la historia de cómo surge la NES o la Famicom. Ya veremos cuál es el nombre más adecuado. Y bueno, para eso pues tenemos aquí a Tony Telles, que es un fan de Nintendo, ¿no? A muerte, a muerte. O sea, Sega asco, Nintendo God. ¿Y en qué lugar dejas a la Neo Geo? Por encima de todo. Por encima de todo eso. Y Enric, ¿tú de qué eres fan? Porque aún no nos ha quedado claro a nosotros. Sabemos hacia dónde tiende más Saturnino y sabemos hacia dónde tiende más David Caldés, pero tú... Yo de pequeño empecé con los 8 bits en consola, en Master System. Y un amigo mío tenía la NES y yo siempre defendía a muerte la Master System. Entonces sí que por un lado era más de Sega, hasta que te haces mayor y dices, sí, lo bueno es las dos. ¿Qué problema hay en una u otra? O sea, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo mejor son las dos. Eso de hacerse mayor es tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Cuando llegas a esa conclusión. Sí, supongo que sí, ¿no? sí. ¿Cuánta gente de la que nos oye es más partidario de Nintendo o de Sega? Para evaluar un poquito en qué condiciones nos encontramos ahora mismo aquí dentro. Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 amigos que han venido a acompañarnos. No vamos a dar nombres todavía porque hay sorpresas. Que levante la mano los de Sega y solamente he visto una mano. ¿Es posible? Dos. Dos Wow. manos de la misma persona. Wow. Entonces, igual voy a tener yo que hacer un poco de contrapartida, porque aquí puede haber demasiado fanboy en la mesa. Bueno, yo apunté que igual que Enrique, yo de pequeño tuve la Master System. Nunca he tenido una NES, aunque la conozco y la he vivido, pero no la he tenido nunca, así que... El comentario de antes era un poco en coña también. Vale. Bueno, vamos a empezar por adelantaros un poquito qué supone la llegada de la NES a nuestras vidas, ¿vale? La NES aparece en el año 83, como veremos, y aparece en un momento en el que en Japón el mercado de los videojuegos, o más concretamente el de las consolas, todavía no había despegado. Y aparece en un momento en el que en Estados Unidos ese mercado ya había despegado con Atari y había muerto. O sea, prácticamente se daba por muerto el mercado de los videojuegos por una serie de catástrofes que también os contaremos que sucedieron en Estados Unidos y que nadie apostaba por esto. Entonces, la NES aparece en un momento en el que había que tenerlos bien grandes para decidir apostar tan en serio como vamos a ver hoy en una consola que debería, pues eso, por el momento ya no solamente hacerse un sitio en Japón, sino revivir o reavivar el mercado en Estados Unidos cuando se suponía que aquello ya había terminado y nadie quería saber nada de videojuegos. Y creednos, nadie quería saber nada de videojuegos en esa época, ya en el 83, por lo que va a pasar. Al mismo tiempo, mientras sucedía aquello, el protagonista de nuestra historia, que cómo no tendremos un protagonista en nuestra historia, se encontraba con una realidad completamente distinta, y era la de que él iba a su casa y en el barrio donde él vivía, de repente, cosa que no había pasado nunca, los niños se le acercaban a él y le decían, eran vecinos suyos, y le decían, oye, que el juego que me he comprado no funciona en la consola que tú has hecho. Entonces el tío ya se dio cuenta de que lo que acababa de hacer hace unas semanas en Nintendo no era ninguna tontería, era algo que estaba empezando a tener mucha importancia y que todo el mundo estaba empezando a hablar de aquello. Él nunca había visto un niño que le parase por la calle y le dijese por qué razón la tele de mi casa no funciona el juego que tú has hecho, ¿no? O el juego que me he comprado no funciona para la consola que tú has hecho. Y ahí se dio cuenta un poco de la magnitud de lo que estaba haciendo Nintendo. Nuestro protagonista se llama Masayuki Uemura. Y vamos a contaros un poquito cómo es su infancia, ¿no? Para que entendáis cómo esta persona no podía haber hecho otra cosa más que la Famicom. O sea, este hombre ha nacido para hacer la Famicom y vais a ver que todo está encaminado a eso. En el 43 nace nuestro protagonista en una familia súper pobre. Con solamente un año de edad, en el 44 que empiezan los bombardeos en Japón, su familia tiene que emigrar de Tokio y esconderse, entre comillas, en Kioto, donde allí vuelven un poco a rehacer la vida. Su padre se encargaba de vender kimonos y él se encontró pues que no tenían prácticamente nada de dinero en la familia y tuvo que empezar por hacerse sus propios juguetes, ¿vale? Esto ya lo hemos vivido con alguna otra historia dentro de este podcast. Él cogía juguetes que estaban estropeados de la basura y los arreglaba y se hacía pues desde un avión teledirigido hasta pues lo que a él se le fuese ocurriendo, ¿no? Era la única manera que él tenía de poder tener acceso a un juguete y jugarlo. Y claro, como también nos ha pasado muchas veces, en esta infancia a veces tan dura,
que uno empieza a descubrir que con sus manitas puede inventar cosas, llega a la conclusión de que lo que a él le gusta y con lo que él disfruta es inventando y creando cosas. Una de las conclusiones que él mismo sacó es que quería poder hacer cada vez juguetes más complejos. Sin embargo, se daba cuenta de que por muy buenas dotes que él tuviese ya de pequeñito para hacer sus propios juguetes, necesitaba de cierta educación, ¿no?, en ese campo. Así que él decide estudiar electrónica para poder desenvolverse bien en esta afición que él tiene. Y, lógicamente, cuando acaba todo esto, automáticamente es contratado por Sharp. ¿Vale? O sea, es que este señor no podía haber acabado de otra manera. Tenía que acabar inventando cosas y en una gran empresa, pues sacando todo lo que podía sacar y potenciando todo su talento, ¿no? En Sharp, Sharp vendía semiconductores y una de las cosas que vendía eran células fotovoltaicas, ¿vale? Pues no sé cómo explicarlo. Integrados o circuitos que convierten la energía de la luz solar en energía eléctrica. Os contamos en el podcast de la Game Boy, si recordaréis, que una de las visitas que recibió Gunpei Yokoi en la fábrica fue la del presidente, Yamauchi, que le encontró por ahí haciéndose una especie de brazo robot y dijo, hostia, a este tío lo tenemos aquí arreglando piezas de la cadena de montaje cuando este hombre tiene bastante más potencial, ¿no? Y os contamos de una segunda visita que recibieron en esa misma fábrica, que era de un chico que venía de Sharp, ¿vale?, a venderles unos semiconductores. Y os dijimos, ojo que este punto da para un podcast. Pues ese es el podcast que vamos a traer hoy. Este chico que ya os hemos colocado en Sharp y ya está trabajando ahí vendiendo semiconductores, le mandan ir a Nintendo porque tal vez Nintendo podría estar interesado en estas células fotovoltaicas. Así que nuestro amigo Masayuki Uemura coge el coche, o no sé qué vehículo dio a coger, pero bueno, va a Nintendo y se presenta y le dice, oye, vengo de Sharp y vengo a enseñaros esto. ¿Y a quién se encuentra en esa mesa cuando se sienta con Nintendo? Pues directamente a Yokoi. Yokoi, que hace un año tuvo esa primera visita en la fábrica, que le han ascendido, que ahora está en el RD, el Departamento de Investigación y Desarrollo número 1, no hay ninguno más por el momento, solamente hay ese departamento, y él está inventando juguetes. Entonces, cuando llega este hombre y le enseña la célula fotovoltaica, Yokoi se acuerda de que le acaba de hacer un pedido a su jefe. Le acaba de pedir a su jefe un rifle. Que le consiga un rifle. Con ningún otro propósito que con ese rifle hacer un primer prototipo de lo que podría ser en algún momento una especie de pistola láser. Entonces, cuando él ve que llega este chico con estas células, dice, hostia, estas células, el rifle que me acaban de traer, esto podríamos intentar aprovechar este material para evolucionar este concepto de la pistola láser, ¿no? Que era un concepto y que todavía nadie lo había inventado todavía. Entonces, no queda solamente enamorado de lo que le trae este señor en el maletín, sino que se enamora directamente de este señor. Cuando ven un poquito el talento de este hombre, Yokoi dice, espérate un momento, porque igual ya ni te vuelves a Sharp. Entonces acabaron contratándolo, por supuesto. Lo contrataron y le hicieron su propio departamento a nuestro protagonista. Así que se crea el RD2. El RD2 es el departamento que liderará nuestro amigo Masayuki, ¿vale? Para haceros una idea, el RD1 es el departamento en el que se van a crear a partir de dentro de un rato las Game & Watch, prácticamente la mayoría de los primeros juegos que se hicieron para arcade. Y en el RD2, pues ya os podéis imaginar que una de las cosas que se van a crear dentro de nada y menos es la propia Famicom, la NES, ¿vale? Bueno, pues tan contentos estaban con el trabajo que podían llegar a hacer en conjunto que directamente Yokoi y nuestro protagonista se pusieron a hacer la pistola. Súper emocionados con todo el material que ya empezaban a poder trabajar y en 2 años sacaron la Beam Gun, que era la primera pistola láser que salió de la mano de Nintendo. Y con esta hicieron el primer arcade que la usaría, que se llamaba Laser Clay Shooting System. Era un arcade que si lo vieseis es como esta pizarra de grande, donde tú tienes que disparar. De hecho, cuentan por ahí, no sé hasta qué punto es cierto o no, que la primera demo que hicieron al público, cuando disparabas fallaba. Realmente no apuntaba bien o no detectaba bien las colisiones. Entonces,
alguien de Nintendo se encargó de simular que estaban dándole donde toca para poner los puntos que tocaba al jugador y que no cantase demasiado, que estaba disparando al aire, o sea, aquello no estaba funcionando. Y al cabo de unos días consiguieron terminar de arreglarlo y ahora ya sí la máquina funcionaba. Pero todo iba muy atropellado porque todo era así como demasiado nuevo, ¿no? Sin embargo, a todo esto, aunque tenemos aquí ingenieros que se lo están pasando pipa, inventando cosas, la realidad es otra. La realidad es que estamos en el año 71 y Nintendo ya no está ingresando lo que ingresaba antes para hacer cartas, ni está ingresando lo que debería estar ingresando haciendo juegos con Junpei Yokoi de un brazo extensible o de una pistola láser. La realidad es que Nintendo está pensando de dónde sacamos el dinero ahora que no vendemos cartas para darle de comer a toda la gente que tenemos aquí en la empresa y encima sacar un beneficio. Entonces, en este momento lo que hacía Nintendo era experimentar otros negocios. Aún no se había planteado la posibilidad de hacer juegos, porque ese concepto todavía no había, no existía ni siquiera. Nintendo estaba construyendo una empresa de taxis. Nintendo estaba apostando por Love Hotels, que son estos hoteles donde van los japoneses, donde no queda registrado sus nombres por ningún sitio, pasan unas horas en una habitación en compañía de alguien y desaparecen por la puerta de atrás del hotel. Nintendo estaba experimentando con canales de televisión. Y Nintendo incluso estaba haciendo una empresa para vender arroz instantáneo. Igual que los fideos instantáneos, pues arroz instantáneo. O sea, Nintendo estaba poniendo un pie en 20.000 sitios para ver dónde estaba el dinero en el que nos íbamos a enfocar a partir ya de pasado mañana, ¿vale? Cuando de repente lo que sucedió en el mundo fue que un año después, en el 72, aparece un señor que se llama Ralph Baer, al que le hemos dedicado un podcast, con una cosa nueva que se ha inventado, que él la llama la consola de videojuegos conectable a la tele, ¿vale? Esto, que la consola no era nada del otro mundo, en realidad lo que estaba abriendo era un montón de posibilidades y un nuevo mercado en el que la gente iba a jugar delante de la televisión. Y esto era algo completamente nuevo. Y era algo que estaba empezando a despertar un montón de curiosidad, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Así que Yamauchi, que de tonto no tiene un pelo, vio que ahí había un montón de potencial, vio que tenía potencial dentro de su empresa con ingenieros como los que estamos viendo y dijo, tal vez deberíamos dedicarnos a los videojuegos. Tal vez lo que tendríamos que hacer es olvidarnos de vender arroz empaquetado y hoteles del amor y enfocarnos en alguna cosa un poco más relacionada con lo que nos gusta y nos apasiona, que son los juguetes, jugar y todo esto, ¿no? Así es como en el 74 Nintendo dijo, ¿qué hacemos? Y nuestro protagonista le dijo, Yamauchi le dijo, pues yo creo que lo que tendríamos que hacer es conseguir los derechos de la Magnavox. Así podemos venderla nosotros como Nintendo dentro de Japón y aprenderemos un poquito cómo funciona este nuevo mercado y esto, no te creas que a lo mejor hasta nos da pie a que mañana nosotros hagamos nuestra propia consola. Y entonces el presidente de Nintendo dijo, oye, pues es una buena idea. Antes de meternos en un mundo en el que desconocemos, vamos a traernos una consola que ya está hecha, vamos a venderla aquí y aprenderemos un poquito cómo funciona este nuevo mercado. Bueno, oye, ¿qué opináis vosotros de que Nintendo se va a Estados Unidos, coge una consola que ya existe, la Odyssey Magnavox, se la trae a Japón y empieza a venderla? ¿Vosotros sabíais eso? No, yo no lo sabía. ¿Ha hecho algún movimiento parecido? En plan, en lugar de fabricarlo nosotros, lo cogemos ya hecho y lo distribuimos aquí en casa. Es curioso, ¿no? El inicio. Si lo recordáis, porque también tenemos un podcast de la Magnavox, todos los juegos que había en ese momento eran todos, de alguna manera, una copia del Pong. Absolutamente todos. Y Nintendo, así como ya empezó a ver que eso era así, y que no había ningún misterio, y que abrías aquello, y es que la tecnología no es que era fácil de entender, sino que cantabas, o sea, veías perfectamente los componentes y sabías de qué estaba hecho eso, veías el ADN, ahí nada más abrirlo y quitarle los tornillos, dijo, sigamos con esto, pero empecemos ya a hacer nosotros nuestros clones del Pong. Y Nintendo se puso a hacer clones del Pong. Nintendo sacó la consola, cuyo nombre más explícito no puede ser, Color TV Game 6. La Color TV Game 6 era una consola para la TV en color y que tenía 6 juegos. Y todos los 6, si los miras y en perspectiva, o sea, todos son clones del Pong. De las 6 pasaron a la 15 y sacaron la Color TV Game 15, que tenía, a diferencia de la 6, pues tenía 15 juegos. En la 6 los mandos estaban físicamente pegados a la consola.
En la 15 los mandos ya tenían un cable y podías separarte un poquito de la consola, no tenías que estar ya pegado ahí. Después de esta sacaron la Color TV Racing 112, que esta ya tenía un volante y un cambio de marchas y simulaba ser un juego de coches, que tenéis que verlo, o sea, vuelve a ser un Pong al final, ¿vale? O sea, tienes que tener la imaginación ahí a tope para ver un juego de coches. Y en el 79 sacaron la Color TV Game Block Breaker, que era una especie de copia, sin decirlo así, pero era una especie de copia de el Breakout de Atari. ¿Vale? O sea, estábamos en un momento en el que estaba en una etapa tan temprana que uno hacía un juego y todo el mundo le copiaba. No había mucho más que hacer. Tampoco la tecnología daba para mucho más en ese momento. No daba para hacer todavía el King of Fighters. No. Muy bien. Que por Con cierto, forma de Pong. el aspecto del Block Breaker lo hizo Shigeru Miyamoto. Fue uno de los primeros diseños que le encargó Konami a hacer. Bueno, pues en el año 80, una vez que Nintendo ya había querido experiencia suficiente, hemos vendido la Magnavox y hemos hecho 3 o 4 consolas, ya sabemos de qué va. Ya sabemos de qué va esto, ¿vale? Entonces ahora Yamauchi, el presidente, se encarga de arrancar un proyecto con el que directamente su objetivo es zamparse todo el mercado mundial de videojuegos. Y no lo van a hacer con una sola consola, ni lo van a hacer con un único movimiento. Aquí van a empezar a trazar, ya en este mismo año 80, se va a definir todo lo que va a hacer Nintendo en distintos ámbitos, tanto cómo nos vamos a ganar el usuario del bolsillo para que ponga una consola portátil, hasta cómo nos vamos a ganar el salón de la casa del usuario y de dónde vamos a sacar el dinero, porque una de las cosas que sabía muy bien Yamauchi es que no iban a ganar dinero con el hardware. Ellos iban a ganar dinero con el software. Ellos querían poner una consola en tu bolsillo y otra en tu casa y maximizar el beneficio de eso por medio de los juegos. Entonces ahora vamos a ver un poquito cuáles son las razones por las que ellos quieren hacerlo de esta manera y qué papel juega aquí la NES.